Bueno, soy egresado del Perón Español, ¿no? Y a la vez de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Y bueno, vengo a hablarles esta noche, entre pandemia y cuarentena, ¿no? Un poco de lo que es una carrera bastante gratificante, al menos para mí, obviamente, y que me ha dado muy gratas experiencias, que es la psicología, ¿no? Que va mucho más allá de lo que cada uno quizás tiene una percepción, ¿no? Tanto padres como ustedes, alumnos. Bien, a ver, les voy a presentar una pantalla, ¿ya? Me confirman si es que la pueden visualizar también. Bien, bueno, ya les había comentado, ¿no? Del primer al tercer ciclo, cursos generales o formativos, del cuarto al sexto, cursos de formación específica, y del séptimo, perdón, del octavo al doceavo, prácticamente cursos de especialidad, ¿no? Que es la parte donde quizás sientes ya un poco el disfrutar mucho más de lo que es la carrera, ¿no? Ya les voy a explicar por qué. Bien, justo acá les presento de manera genérica algunos cursos que son muy interesantes dentro de lo que es el desarrollo de la carrera, ¿no? Y que particularmente a mí también me parecieron muy interesantes y me ayudaron eh, a, a tener esa convicción de continuar en la carrera, de decir no me arrepentí de haber hecho la elección, porque tengan en cuenta que ferias vocacionales como estas o el tema de orientación vocacional es muy importante porque esta opción, ya que a 5 o 6 años depende de la carrera que elijas, ¿no? Y es prácticamente tu estandarte con lo que te vas a defender de aquí a futuro. Entonces, tienes que tomar la decisión muy bien pensada, ¿no? Bien, la psicología como carrera, ya en el tema de cursos, por ejemplo, encontramos ahí en un cuadrito a la matemática, la estadística, el MTU, que es metodología de trabajo universitario, el MIC, que es metodología investigativa y científica, ¿no? Bien, para quienes no creían que la psicología no llevaba números o pretendían escoger esa carrera por el tema de números, pues erraron un poco, ¿no? Porque los primeros siglos, como los mencioné como cursos formativos, llevan un poco de matemática y estadística. ¿Para qué? Porque esto les va a permitir más adelante tratar de corroborar ciertas cosas que ya les voy a explicar con otros cursos. No es algo muy complejo, ¿no? Pero es una matemática básicamente para que puedan este, usarla como profesionales que van a ser de la materia, ¿no? No le corran, no le tengan miedo a la matemática o la estadística, que no es algo muy complicado, ¿no? Además, creo que en la mayoría de las carreras en algún momento vamos a ver matemática, ¿sí? Desde donde me parece bastante interesante es el tema de los cursos de neuroanatomía, neurofisiología y psicopatología. Precisamente en la parte de neuro, todo lo que es neuro, justo coloqué una figura en el tema de ver cerebros, porque lo que haces es relativamente y literalmente ver cerebros de un ser humano. Es una experiencia única, ¿no? Que créeme que no la vas a compartir con alguien a menos que te esté acompañando y se vuelva tu colega. Entonces, chicos, la verdad es bastante interesante la experiencia de ver un cerebro y poder estudiarlo como tal, ¿no? Y en la parte de psicopatología, por ejemplo, eh, como estudiante me ha sucedido eh, identificarte un poco o comienzas a tomar las enfermedades que logras estudiar como psicólogo, ¿no? Como identificándote, yo tengo esto o yo tengo el otro. Es bastante divertido, pero a la vez curioso cómo pueden haber tantas psicopatologías en el mundo, ¿no? Y cómo se ven en la realidad, cómo se toma acá en el Perú, cómo se ve desde acá en el Perú hacia el mundo, ¿no? Es muy interesante esos tres cursos que les menciono, ¿no? Ahora, ustedes ven la figurita que está al costado del tema perdón, de la figurita del cerebro, ¿no? Creo que esa es una figura bastante clásica que han visto en películas o en series en algún momento cuando se toca el tema del psicólogo, si es que no me equivoco. Luego me lo confirmarán. Bien, ese curso, por ejemplo, pertenece al taller de Rorschach, ¿no? Que es un curso que se encarga, por ejemplo,
de enseñarte hasta cierto punto el tema de ver la personalidad mediante, o estudiarla, ¿no? Mediante las figuras o las sombras que tu paciente, ¿no? Va a lograr observar, ¿no? Aparte, dentro de la carrera, vas a aprender cómo entrevistar a una persona, ¿no? Cómo crear una prueba psicológica, que hoy en día en los trabajos es bastante utilizada, ¿no? Cómo crear un test, una prueba de ansiedad, una prueba de depresión, que es muy utilizada, más aún en estos tiempos de pandemia, ¿no? Y pruebas psicológicas en general, ¿no? Bien, al costado de las dos primeras figuritas también podrán observar el tema de una paloma, ¿no? Que está comiendo y arriba hay un botón, ¿sí? Justo tuve la experiencia en el curso de psicología experimental, que ahí lo he colocado, que también es una experiencia bastante única, de, de trabajar con estos animales, ¿no? Y condicionarlos, ¿no? Estudiar el tema de su conducta. ¿Para qué? Porque dicen las teorías que trabajando eso se va a trabajar el tema del ser humano, ¿no? Haciendo una comparación. Obviamente, teniendo muy en cuenta las teorías, se trabajó con animales, ¿no? Y dicho sea de paso, les vuelvo a recalcar, es una experiencia bastante única y nadie te va a quitar esas vivencias. Así que, eh, por como voy explicándoles, yo creo que es de las opciones más interesantes, ¿no? Aparte, llevas como curso, por ejemplo, una terapia cognitivo-conductual, ¿no? Que es la modalidad más famosa, digamos, en el tema de, entre comillas, poder modificar conductas, ¿no? O estudiarlas a cabalidad, porque tal persona actuó así, ¿no? ¿Por qué tu papá actuó así? ¿O por qué mi hijo actuó así? ¿No? Todo eso vas a poder aprenderlo. Te enseñan también lo que es dinámicas de grupos, ¿no? Para que aprendas a trabajar con grupos pequeños o grupos grandes, a grandes cantidades, ¿no? Terapia de pareja y familia también, ¿no? Cómo intervenir en el tema de parejas, que es un rubro muy amplio, ¿no? Cómo afrontar una ruptura de pareja, muy tocado hoy en día, sobre todo en cuarentena también, ¿no? Cómo tocar una ruptura de parejas, cómo afrontarlos, cómo intervenir, cómo ayudar a una familia, porque prácticamente de eso se trata también la carrera, ¿no? El tema de la prevención, el tema de intervenir para ayudar, ¿no? Bien, otro de los cursos interesantes es el tema de desarrollo humano, psicología del aprendizaje, psicología educativa y psicología social, ¿no? Que bueno, yo no me he especializado mucho en esos cursos, pero ojo, siguen siendo parte del aspecto, uno de los aspectos bastante demandados de lo que es la carrera. También ya les voy a explicar en unos momentos por qué les estoy diciendo en el tema de las demandas, ¿sí? También les enseñan lo que es comportamiento organizacional, ¿no? Para que los que no estén muy familiarizados con ese término, trata un poco de el comportamiento dentro de las empresas, las grandes empresas. Lo más cercano que ustedes puedan conocer, por ejemplo, Totus, ¿no? Metro, Plaza Vea, el mismo Real Plaza, ¿no? Las grandes empresas. La empresa a la que pertenezco, que ya les voy a mencionar cuál es, por ejemplo, que es en el rubro general en el que me especializo, ¿no? Hasta dentro de un colegio, en su mismo colegio también se puede hacer un estudio de comportamiento organizacional. Selección y evaluación del personal, cambio y desarrollo organizacional, que obviamente todos esos cursos pertenecen a un rubro más de empresas, ¿no? Pero no quiere decir que no se pueda eh, un poco influir o inmiscuir en otras líneas. Y finalmente, ya para cerrar tu carrera, está uno de los grandes retos que usualmente es para los estudiantes, que es la tesis, la famosa tesis, y las prácticas preprofesionales, que tienes tres en la Pedro Ruiz Gallo, te dan la opción de realizar, o mejor dicho, sales muy bien formado, porque realizas tres prácticas profesionales. Y en tu último año realizas un internado, que es en donde prácticamente ya te das a conocer como un profesional, ¿no? Ya especializado o escogiendo la rama que más te haya traído de la psicología. Ahora, hay que recalcar que en la psicología es una carrera
muy diversa, muy dinámica. ¿Por qué les digo esto? Porque tú puedes escoger una especialidad, pero a la vez puedes trabajar en otra, ¿sí? Quizás otras carreras no te dan ese dinamismo, esa facilidad, pero por el tema de economía, créeme que en psicología no te preocupes, o los padres no se preocupen, ¿no? Hay múltiples opciones de cómo hacer que la carrera, si la quieres de verdad, la disfrutes y encima hacer que te paguen por eso es espectacular y es genial, créanme. Lo vas a disfrutar mucho. Aparte que la carrera es muy bonita. Bien, psicología en nuestra realidad. Como quizás por algunos títulos que les he podido presentar en el tema de los cursos, se habrán dado cuenta, eh, o quizás para los que no, que dentro de lo que es nuestra realidad, y digamos que también a nivel mundial, ¿no? Que la psicología está inmersa en muchos aspectos de nuestra vida y en muchos aspectos de nuestro contexto, ¿no? Y es más, ahora en plena pandemia se podría estudiar, por ejemplo, por qué las personas salen o por qué el gobierno toma tal decisión, ¿no? Podríamos discutir quizás toda la noche de eso, pero créanme que siempre la psicología está detrás y rondando y generando por qué se da cada cosa, ¿sí? Para mí la psicología está en todo, ¿sí? Entonces lo que les quería explicar en esta diapositiva es que la malla curricular en la mayoría de universidades, en específico en la Pedro Ruiz, gira en torno a los cambios profesionales y el rol investigador de los universitarios. En este caso les presento lo que yo considero que la psicología está inmersa en estos campos. Por ejemplo, está presente en el campo educativo, como es una de las ramas que quizás ha escogido la colega Eliana. Por ejemplo, por lo que sé, ella está inmersa en el plano educativo. Hay la psicología clínica, hay la psicología de la investigación, hay la psicología organizacional, que ese es mi rubro, y hay la psicología social, ¿no? Como les decía antes, es importante, conforme avances tu carrera, con qué área más o menos te vayas identificando, porque si realizas realmente lo que te gusta, ¿no? Y te enfocas realmente a lo que te apasiona y lo que te gusta, créanme que por el aspecto económico no va a haber ningún problema. Te vas a desenvolver como un profesional excelente y vas a poder disfrutar de lo que es tu carrera, ¿no? Creo que en una segunda fecha que se va a poder realizar esto, voy a poder comentarles ya más detalladamente lo que es mi gratificante experiencia laboral y cómo la estoy disfrutando de gran medida, ¿no? Entonces, les recalco, ustedes pueden escoger ser psicólogos educativos, ser psicólogos clínicos, dedicarse a la investigación, ¿no? Y a la asesoría de esta también. La investigación, por lo general, busca dar aportes a la sociedad. Tal vez te gusta investigar sobre parejas, te dedicas netamente a investigar sobre parejas, o tal vez sobre familias, o tal vez sobre por qué los estudiantes de tal institución educativa o de tal colegio se comportan así, o tal vez te gusta, eh, tienes muy marcada la vocación de servicio y te gusta la psicología social. También realizas investigaciones o realizas proyectos para ayudar a la sociedad como tal. O tal vez te gusta mi rubro, que es la psicología organizacional, que por cierto es bastante disfrutable también. Y, y quisieras trabajar en conjunto con empresas, ¿no? Empresas grandes, empresas medianas. Depende lo que se acomode a la realidad. Bien, un psicólogo en formación. Seguimos o empezamos con este título, que es el psicólogo en formación. ¿Cómo debe ser el estudiante de psicología o cuál es su perfil? Bien, el estudiante de psicología debe tener un interés por la salud mental. La salud en general, o a grandes rasgos, se podría decir que es estar bien, ¿no? Simplemente bajo ese término. Pero no siempre el que tiene salud cuenta con una buena salud mental, ¿no? Que hoy en día también está bastante tocada por esto del COVID-19, ¿no? La salud mental está un poco bordeando los límites y cayendo en los chicos, los adolescentes que están un poco enamorados, no se pueden ver, o los padres se estresan ya un poquito con los niños o con los hijos en casa, o viceversa, o, ¿no?
Entonces la salud mental hoy en día se ve bastante afectada. Entonces el estudiante de psicología va a tener por la salud mental, ¿no? Si tiene poco interés, créanme que con toda la formación y con los cursos que más o menos les he podido indicar, obviamente hay mucho más, hay cursos mucho más interesantes también, pero dentro de lo que he considerado necesario para que ustedes se puedan informar, es lo que les he podido brindar, ¿sí? Entonces, créanme que la salud mental siempre va a estar ahí y va a ser prácticamente como su frase de defensa ante todo, ¿no? El psicólogo tiene que tener esa frase pegada acá, ¿no? Que es salud mental. El psicólogo utiliza bastante el diálogo. Una de las cosas que más vas a hacer es hablar, ¿no? Y si tal vez no te gusta hablar, créeme que dentro de la carrera lo vas a desarrollar y no es muy difícil. Quien te habla o quien les habla no quizás se expresaba mucho a inicios de su vida académica universitaria, ¿no? Y ahora imagínense ante 50 chicos entre padres y jóvenes que van a escoger una gran carrera, ¿no? Tiene que ser intuitivo. Y esto también, aparte de que tú lo seas, créanme que conforme avance la carrera también lo van a desarrollar, ¿no? Lo que popularmente el psicólogo podría decir el ojo clínico, ¿no? O como quizás por ahí ven en redes los populares memes, ¿no? De que el psicólogo lee mentes, ¿no? No es que lea mentes, es que logra una capacidad de intuición que quizás otros por las mismas experiencias que el psicólogo tiene, otros no la pueden tener, ¿no? Y esa capacidad es lo que quizás hace que, entre comillas, podamos adivinar o lo que se llama predecir conductas, ¿no? Pero no es que leemos mentes tampoco. Ah, y ojo, también hay que quitar, generalmente los psicólogos también tratamos de luchar con esa idea de que el ir al psicólogo es para locos. Sí, tampoco es así. Hay que erradicar un poco eh, esa idea de la cabeza usual de la población peruana, al menos, ¿no? El que va al psicólogo es quien necesita una orientación, una ayuda en particular, ¿no? O necesita ser escuchado simplemente, ¿no? Pero no necesariamente van los que están locos, ¿no? Hay que un poquito quitar esa idea de la cabeza. Tiene que ser muy observador y analítico, por lo mismo que les mencionaba anteriormente, ¿no? Que vas a utilizar el diálogo, que vas a ser bastante intuitivo, entonces vas a llegar a desarrollar bastante lo que es la observación y el análisis de una persona, de lo que dijo, de su conducta, de lo que hizo, de lo que no hizo también, ¿no? Entonces, como verán, todo va formando parte para que seas un psicólogo de profesión con bastante éxito. Tiene que tener actitud de servicio o la vocación de servicio. Las otras profesiones quizás trabajan eh, con un poco de cosas, de herramientas, ¿no? Cosas un poco que no son intangibles, ¿no? La psicología netamente trabaja con el ser humano y desde ya trabajar con el ser humano no es nada sencillo, ¿no? Imagínense cada cosa que tiene el ser humano. Imagínense cargar con un poco con los problemas de 50 personas o de 60 personas en todo un mes, es bastante complicado. Pero créanme que si tienes todas las capacidades para desarrollarte como estudiante de psicología, lo vas a lograr, ¿sí? Y al final es muy gratificante la experiencia y todo lo que puedas pasar en tu travesía como psicólogo, ¿sí? Y como una última cualidad, ojo que pueden haber mucho más, pueden haber, ¿no? Pero en general considero estas, ¿no? Y como última podría ser la disposición a conocerse, ¿no? Como estudiante de psicología aprendí a conocerme mucho más quizás de lo que me conocía o conocí aspectos míos que quizás no los conocía o los demás, que los demás veían en mí y tal vez yo no veía, ¿no? Eso es algo que cada uno tal vez en el silencio de su cuarto, ¿no? O con su familia lo puede meditar, ¿no? Realmente me conozco, cómo soy, ¿no? Son cosas que te hacen cuestionarte y a la larga, créanme que les va a demostrar la importancia que tienen en cada uno de ustedes, que eso, cuando lo logren comprender a exactitud, van a ver que tienen una autoestima bastante elaborada, bastante fuerte, ¿no? Siempre con estas cualidades
que logran desarrollar como estudiante, van a ser un psicólogo de éxito y créanme que no hay duda en que van a poder afrontar cada situación que se les va a presentar, ¿no? Y en el tema laboral, créanme que no les va a ir nada mal. Enseguida me parece que vamos ya a poder hablar de eso. Quizás es un campo que les preocupa al escoger esta carrera, pero ojo, créanme que la diversidad de la psicología es tan única en su especie, digamos, que como no me canso de decirles que lo van a disfrutar mucho. Bien, al salir de la Pedro como psicólogo, ¿qué formación tienes, no? ¿Y cuánto te va a llevar a estudiar en la Pedro? Bien, bueno, ahí podrán apreciar un poco de lo que es mi uniformado, en la videollamada también lo pueden hacer, ¿no? De cómo es el uniformado de un psicólogo, ¿no? En mi caso organizacional. Bien, en la Pedro la carrera dura 6 años. No, pero en otros lados dura 5 tal vez. Bien, todo es por algo, ¿no? En la Pedro Ruiz, bien formado, sales 6 años. Ahora te voy a explicar por qué. Justo creo que en la parte de los cursos eh, pude colocar un tema de internado, ¿no? El internado te da ese plus, esa experiencia para que tú demuestres el buen profesional que puedas ser, ¿no? Entonces, gracias a eso, vas a terminar de formarte correctamente, ¿sí? Entonces, en la Pedro Ruiz dura 6 años, lo que es equivalente a 12 ciclos, haciendo prácticamente 2 ciclos por año, ¿no? Que incluye lo que ya les había mencionado con anterioridad, que es prácticas preprofesionales durante 3 ciclos y un internado que dura 2 ciclos, es decir, un año. Hagamos un poco de hincapié en lo que es las prácticas preprofesionales y el internado. ¿Sí, chicos? Bien. Eh, bueno, el tema de prácticas preprofesionales incluye, eh, de acuerdo a como habrán visto la currícula o la malla curricular, es decir, los cursos, las prácticas preprofesionales se enfocan en general en 3 ámbitos de la psicología, lo que es la psicología educativa, la psicología clínica y la psicología organizacional. Por eso precisamente les colocaba los cursos, por ejemplo, de psicología del aprendizaje, psicología social, desarrollo humano, todos esos aspectos, ¿no? Porque se enfocan un poco ya en lo que es más ligado a la psicología educativa. Les presentaba también los cursos de neuroanatomía, neuropsicología, psicopatología, ya psicopatología 1, 2, ¿no? Neuropsicología también. Entonces, esos cursos se enfocan, por ejemplo, más al campo de la psicología clínica. Y también les presentaba cursos de comportamiento organizacional, selección y evaluación de personal. Por ejemplo, esos cursos están más enfocados a lo que es la psicología organizacional. Y como, digamos, un plus, también te permiten hacer prácticas bien sea en psicología organizacional o social, ¿no? Y como habrán visto, también hay cursos de psicología social, ¿sí? Bien, en el punto de psicología educativa, ¿no? Si has hecho psicología educativa, ya has hecho tu psicología clínica, ya has hecho psicología organizacional, ahora te toca escoger en qué área de las tres, bueno, en este o cuatro, sea en caso de que decidas entre organizacional o social, ¿no? Ya depende de ti. eh, Te dan la opción de hacer tu internado en cualquier área que tú escojas, ¿no? La universidad no te presiona para nada en ese aspecto, ¿no? Tú escoges en qué área te sientes cómodo, en qué área vas a ser feliz, en qué área te quieres especializar. Y si como le decía un poco antes, si con esa área vas a estar feliz y te van a pagar por eso, excelente, ¿no? Bien, tu internado lo puedes escoger en psicología educativa, psicología clínica, organizacional o psicología social. Bien, y es por un año, lo que ya les había dicho, 2 ciclos. Una vez que culminas tu internado, eh, ya terminas la universidad, obtienes tu grado de bachiller y con la realización y sustentación de tu tesis, logras el título de licenciado en psicología, ¿no?
Y ya luego, obviamente, en el campo laboral tú escoges en qué especializarte, bien sea educativa, social, organizacional o clínica, ¿no? Eso depende de ti y cómo disfrutes la carrera. Ahora, ¿cómo vas a salir de la Pedro? ¿Con qué conocimientos? ¿Con qué capacidades? ¿No? Sales, por ejemplo, con lo que les he podido colocar ahí a modo de resumen o a grosso modo, que es una estabilidad emocional, un gran desarrollo personal, una salud mental plena. Como les decía, tienes que, eh, si de repente sientes que tu salud mental eh, puede no ser la adecuada en su momento, con el transcurrir, con el paso de la carrera, créanme que van a lograr una salud mental muy plena, ¿no? Una vocación de servicio y el desarrollo de procesos cognitivos, la atención, la percepción, etcétera, ¿no? Eh, Se dan cuenta que más o menos se va formando una persona bastante integral, un profesional bastante integral, un profesional bastante completo, ¿no? Conocimiento y aplicación de teorías psicológicas para la comprensión del comportamiento humano, ¿sí? Entonces vas a conocer las teorías y conociendo las teorías vas a poder un poco predecir eh, lo que popularmente se conoce como predecir conductas, ¿no? O comprender por qué tu hermano se comporta así, por qué tu pareja se comporta así, por qué tu mamá, tu papá actúan así, tal vez, o por señor, señora, por qué su hijo actúa así, ¿no? Le pueden explicar con todo lo que aprenden en la universidad, eh, pueden aplicarlo quizás un poco para que puedan entender el tema de la teoría a sus familias, ¿no? O pueden aplicarlo en la realidad. Y créanme que va a ser bastante curioso el cómo logran combinarse estudios de hace muchos años en la realidad, ¿no? Van a salir con una aptitud numérica y capacidad de abstracción, razonamiento y comprensión verbal. En este punto, en vez de tanto término técnico, quería especificarles que van a poder comprender a un gran nivel a una persona. No, no es solo escuchar, no, el psicólogo me escucha nada más, ¿no? No, o me aconseja y ya. Eso generalmente, o esa es la idea que tienen del psicólogo, pero en realidad lo que tiene el psicólogo es mucha empatía, mucha capacidad de comprensión, de abstracción, ¿no? De poder ver aspectos cuando una persona te cuenta algo, ¿no? Que otras quizás no están capacitadas para poder hacerlo, ¿no? Tú escuchas detalles muy únicos y estás dedicándote a una sola persona, ¿no? O a un grupo en general que necesita de tu ayuda, de tu intervención, de tu consejería misma, ¿no? Bien, vas a poder manejar técnicas e instrumentos para poder evaluar, diagnosticar, prevenir e intervenir situaciones con eficacia. ¿Qué quiere decir esto? Que vas a manejar pruebas de personalidad, por ejemplo, ¿no? Que haces un estudio, lo que popularmente se puede conocer como que, hazme un test para ver si estoy loco, ¿no? No es eso tampoco, no es que salgas loco, es que cada uno tiene un tipo de personalidad, ¿no? Con la que se puede determinar algunas características de cómo eres, ¿no? Ángel tiene una personalidad, Eliana tiene una personalidad, Adriana, Ana, Andrea tienen otra personalidad, ¿no? Entonces, con el manejo de instrumentos y pruebas puedes evaluar, diagnosticar, prevenir, que es eh, otra frase muy marcada dentro de la psicología, que es la prevención, ¿no? Uno hace psicología para prevenir sucesos. Tú atiendes a alguien para prevenir que tenga una situación, ¿no? Y si intervienes a alguien es porque lamentablemente no pudiste prevenirlo o no tuviste la oportunidad de prevenirlo, ¿no? Pero pudiste ayudarlo interviniendo a esa persona o a ese grupo, ¿no? Depende con qué área te guste trabajar, ¿no? Vas a desarrollar grandes habilidades sociales de comunicación, como las que ya les había dicho, la expresividad, el que se puedan desarrollar en público, ¿no? Créanme que así sean cohibidos, lo eh, van a lograr desarrollar esa cualidad en ustedes. ¿Sí? No es nada del otro mundo tampoco, ¿no? Es bastante sencillo. Van a tener una correcta expresión oral, mucha empatía, mucha escucha activa y asertividad. Es lo que le decía un poco
con anterioridad, ¿no? Expresión oral, van a saber ustedes decir la forma de tal manera, decir las cosas de tal manera que la otra persona sienta que está siendo escuchada, que está siendo comprendida, ¿no? A tal punto que siempre le va a gustar venir a solicitar tu orientación, ¿no? Psicóloga Anche, psicóloga Ariadna, por favor, ayúdeme con esta situación que estoy atravesando, ¿no? Esa es, vas a desarrollar tu capacidad de empatía, tu escucha activa, como les decía. Ustedes van a fijarse o van a aprender a fijarse en detalles muy particulares que quizás tu papá, tu mamá o tu mejor amigo, que usualmente cuando el joven tiene problema recurre a su mejor amigo o su mejor amiga, ¿no? Amiguísima, amigo, tengo un problema, no sabes lo que ha pasado, ¿no? Claro, tu amigo, tu mejor amigo te puede ayudar, te puede aconsejar, pero obviamente no es lo mismo que ser un profesional, haber estudiado tantos años, ¿no? Para que puedas dar la orientación de vida, la orientación correcta, ¿no? Tener una escucha activa profesional y una asertividad. La asertividad es la capacidad de poder decir las cosas de una forma muy correcta, ¿no? Sin que la otra persona se sienta ofendida y se sienta comprendida. Como les decía, todas esas capacidades las van a poder obtener dentro de la formación que brinda la universidad, ¿no? Y bueno, como otro punto de los perfiles, del perfil, perdón, son los principios éticos y profesionales. Eh, como profesional de psicología, tú tienes que tener estos principios. Y bastante cuidado con eso porque tú escuchas cosas particulares de cada persona, ¿no? Tu vida prácticamente va a radicar un poco en escuchar muchas cosas y tienes que aprender a guardar silencio en todas las cosas que escuchas, ¿no? Obviamente, Eliana me cuenta algo a mí y yo no puedo andar contándoles a las demás personas, ¿no? Aitana me cuenta algo a mí y yo no puedo estar contándoles a las demás personas. Hoy yo le cuento algo quizás a Valeria, ¿no? Y ella no puede estar contándolas a las demás personas. Entonces eso forma parte de tu ética, de tu profesionalismo. También todas esas cualidades logras desarrollarlas dentro de lo que es la universidad, ¿sí? Entonces, como verán, hasta este punto, lo que es la carrera de psicología te presenta cosas bastante interesantes que te van a te van a ayudar a desarrollarte como persona a un alto grado profesional y de desarrollo personal, ¿no? Te vas a sentir bastante cómodo siendo psicólogo. Y créeme que ser psicólogo no es porque yo lo sea, o Eliana quizás más adelante me lo puede corroborar, bueno, al menos yo me siento en un estatus bastante elevado, porque créanme, como les decía, eh, de algún modo la psicología está inmersa en todo, en todo. Dense cuenta, hagan un análisis quizás ya en sus casas o más tarde, la psicología está dentro o inmersa en todo. Hablemos de los campos laborales, lo que bien les especificaba con anterioridad, o quizás a los padres siempre les preocupa un poco esto, ¿no? No, ¿en qué va a trabajar mi hijo? ¿No? ¿Cómo va a escoger quizás esta carrera o la otra? ¿No? Quizás una de las opciones o de las evaluaciones más fuertes que se hacen al escoger una carrera. ¿Por qué tú escoges una carrera? Por esto, por el otro, y porque voy a trabajar en esto, ¿verdad? Bueno, en este caso te presento 5 campos laborales que te puedes desarrollar dentro de nuestro contexto, dentro del Perú. Obviamente, en otros países la realidad es otra, pero los campos básicamente son estos. También les puedo mencionar un par más, ¿no? Quizás si hay un poco de tiempo, pero no hay problema. Vamos a empezar. Por ejemplo, les mencionaba bastante lo que es psicología clínica, educativa, laboral, que es la organizacional y social, ¿no? En este caso también se ha podido añadir la psicología forense. En el caso de la psicología clínica, ¿en dónde vas a trabajar si escojo la psicología clínica? Hice mi internado en psicología clínica y me quiero especializar en eso, ¿no?
Como psicólogo clínico vas a poder trabajar en hospitales, obviamente en clínicas, ¿no? Y en el Instituto de Neurociencias, ¿no? Vas a poder trabajar en el hospital, un ejemplo, ¿no? El Almanzor, ¿no? El regional, etcétera, ¿no? Obviamente siguiendo tus procesos de experiencia eh, debidos y previos, ¿no? Pero ese básicamente va a ser tu campo, ¿no? Si eres psicólogo educativo, vas a poder trabajar en colegios, en centros de estimulación temprana, ¿no? Tal vez te gusta trabajar con niños. Ojo que dentro de este tipo de psicología puedes escoger con qué edades quizás te gusta trabajar más, ¿no? Quizás con niños, quizás con adolescentes, quizás con niños eh, de 5 a 10 años, ¿no? Depende cómo te hayas desarrollado como psicólogo y con cuál tipo de edad te sientes más cómodo trabajar, ¿no? En mi caso, cuando hice psicología educativa, escogí trabajar, por ejemplo, con adolescentes, me sentía mucho más cómodo, ¿no? Eh, y también puedes hacer trabajo cognitivo con niños especiales, ¿no? En el campo laboral, que es, digamos, mi campo, ¿no? Psicología laboral u organizacional. Puedes trabajar en empresas, GTH, en empresas de gestión de talento humano. En mi caso, como psicólogo organizacional, ¿cómo es una empresa de gestión de talento humano? ¿No? Todas las empresas, las grandes empresas, tienen un área que se preocupa por el personal que trabaja ahí y también es responsable de las personas que ingresan a trabajar o las personas que son contratadas dentro de esa empresa. Entonces, tú como psicólogo, ¿qué función vas a asumir ahí? Tú decides de repente si tu colega, que es ingeniero de sistemas, o tu colega que es arquitecto, ¿no? O tu colega que es médico, que ahorita es una carrera muy solicitada por el tema del COVID-19, ¿no? Nece- Bueno, estás sin trabajo y tu empresa quizás es una constructora, ¿no? Y necesitan ingenieros civiles o arquitectos y es un puesto en el que paga muy bien y tienes que escoger a tres arquitectos, ¿no? De los tres, el dueño de la empresa te pide escoger solo uno y está en tus manos porque tú como psicólogo tienes que hacer la evaluación respectiva de qué arquitecto o qué ingeniero civil está más capacitado por sus habilidades, por sus estudios, para llegar a trabajar dentro de la empresa a la cual tú perteneces, ¿no? Entonces, aparte que es una gran responsabilidad, es tu trabajo, ¿no? Entonces, tú tienes que hacer la evaluación respectiva, ¿no? Y ver qué persona es la más idónea, la más apta para el puesto y de todo está en tus manos. Por eso un poco bromeaba con el tema de que como psicólogo me siento en cierto estatus, ¿no? Porque tienes la oportunidad en cualquier empresa grande que te puedas desempeñar de escoger al personal indicado, ¿no? De escoger a tu colega, tal vez perdón, a tu compañero de promoción, que tú eres psicólogo o psicóloga, ¿no? Tu compañero decidió ser ingeniero, arquitecto o quizás otra profesión, biología, ¿no? Qué sé yo, y está en tus manos ver si es el más idóneo o no. Y ahí entra también esa cualidad ética que les decía, ¿no? Con anterioridad. Bien, en el campo laboral también, aparte de grandes empresas, puedes trabajar en empresas reclutadoras que solo se encargan de contratar personal. Un ejemplo, el BCP contrata a otra empresa para que le busque el personal que va a ser el que atienda en las cajas, ¿no? O empresas consultoras que se dedican a capacitar a otras empresas, ¿no? También te presento el campo social, que puedes trabajar como un psicólogo de centros de rehabilitación, ¿no? Ahora que eh, hay centros de rehabilitación para quizás casos de alcoholismo, ¿no? Eh, Puedes trabajar en programas preventivos del Estado, que el Estado promueve mucho esa rama preventiva, ¿no? Programas sociales, ¿no? Y trabajar para el Estado, ojo, económicamente no es nada malo, ¿no? Créanme, ustedes les pueden preguntar a cualquier profesional que trabaje o haya trabajado por el Estado y créanme que económicamente es bastante gratificante. Y si te encanta la psicología, lo vas a disfrutar mucho más, ¿sí?
Y por último te presento también el campo forense, ¿no? Que puedes trabajar dentro de la Policía Nacional, en la DIVINCRI o en el Poder Judicial. Por ejemplo, en cualquiera de esas tres, quizás, ¿cómo es tu rol como psicólogo? ¿No? Puedes establecer el perfil psicológico de alguien que ha sido acusado, ¿no? Por algún delito, sea cual sea el delito, no voy a entrar en detalles, pero sea cual sea el delito, te pueden solicitar un perfil psicológico. Quizás a veces puede estar en tus manos la sentencia de esa persona o no, por el perfil psicológico que tú vas a realizar, ¿no? Entonces, bien, teniendo estos campos, creo, bastante detallados, ¿no? Pueden ver que en el tema del campo laboral dentro de la psicología no tendrías nada que preocuparse, ¿no? Está bastante abastecido, digamos, y tú puedes, y si, perdón, y si tú escoges ser, por ejemplo, psicólogo laboral, no quita que tú puedas ser psicólogo clínico, ¿ah? Por si acaso, y de repente también quieres ser social, también puede ser social. Aparte, uno como psicólogo puede colocar su consultorio particular. Puedes trabajar para una empresa todos los días por la mañana, ¿no? Por ejemplo, y en tu consultorio atiendes por las tardes y eres un profesional de éxito, la economía no te preocupa y escogiste una carrera que la disfrutas 100%, ¿no? El hecho que seas psicólogo forense y social a la vez, no hay ningún problema, aunque sea psicólogo educativo y clínico, tampoco hay ningún problema. Y de modo personal, creo yo que a diversas formas, todos los campos de la psicología se terminan interrelacionando de algún modo. Y bueno, una vez ya que obtienes tu grado de bachiller, tu licenciatura, ya eres un psicólogo de éxito, también puedes realizar especializaciones, ¿no? Sobre, valga la redundancia, sobre lo que ya te has escogido para especializarte, ¿no? Puede ser maestría. En este caso, la Pedro Ruiz te ofrece dos tipos de maestrías, ¿no? Maestría en psicología clínica y maestría en psicología organizacional. ¿Para qué? Bueno, básicamente las maestrías te permiten obtener un estatus mucho más allá del licenciado. Lo que también te va a permitir es un estatus económico mucho más alto que un licenciado, ¿no? Usualmente para contratos del Estado, ¿no? Te piden maestrías, ¿no? Bien sea para el rubro que te hayas dedicado, maestría en psicología clínica en este caso, o maestría en psicología organizacional, ¿no? Bueno, son los dos grandes campos que se dan quizás en nuestro contexto, y la Pedro Ruiz, haciendo ese análisis, ha podido ofrecerles o les ofrece eso a sus egresados. Bien. En general, es la carrera de psicología,